yo supe que había llegado Juan cuando llegó el gobernador Corrales Ayala y supe que ya estaba radicando aquí en Guanajuato porque quería desarrollar un proyecto en relación al Teatro Juárez que consistía en una compañía estable de ópera. La Casa de la Ópera. Sí, algo así. Y porque él tenía la firme convicción de que el Teatro Juárez era el motor económico de la ciudad de Guanajuato, que sería un detonador económico para la ciudad de Guanajuato, refiriéndose también a un tipo de turismo que se reflejara en dólares, ¿no? Y que tuviera cubierta una apetencia, digamos, para un público de una cultura más elevada que el que cotidianamente frecuenta la ciudad de Guanajuato en búsqueda de apetencias más modestas, ¿no? Entonces eso así lo sé que fue su llegada, pero nos conocimos casualmente porque él estaba en una celebración después de una exposición de pintura en un conocido restaurante de la época que creo que se llamaba Las Palomas. Y yo venía entrando ahí con el profesor Ernesto Scheffler, que veníamos de una cantina, entonces íbamos entrando ahí porque yo quería llevar al profesor Scheffler a que comiéramos algo. Y ahí se suscitó un pequeño incidente con algunos comensales que se irritaron porque me acusaron de que yo llevaba al filósofo Scheffler de 80 años, que yo lo traía embriagándose, ¿no? Juan estuvo observando toda esta escena y mi sorpresa fue que al día siguiente me llama por teléfono a mi casa y me dijo que le había gustado mucho mi actitud en ese sainete. Y me dijo que me quería conocer y que quería ser mi amigo, ¿no? Y de ahí empezó la amistad. Recién llegó Juan. Y esa amistad, pues ya fue tomando un cauce y llegamos pues a tener un afecto a desarrollar un afecto mutuo y aparte una conexión en las afinidades artísticas, en las afinidades, digamos, ideológicas, si las podemos llamar así, en muchos aspectos, y eso derivó en colaboraciones con el maestro Ibáñez, muchas relacionadas con mi participación en el grupo de los tiempos pasados, otras a título individual, que él me invitó para colaborar como su asistente en el aspecto musical de varios montajes que hizo, también componiendo algunas cosas. El discurrir de la amistad abarcó todos los terrenos, ¿no? Lo personal, lo ético, muchísimas cosas, lo estético y la verdad es que lo llegué a estimar de una manera bastante emotiva, ¿no? Sí. Mira, Juan estaba fascinado por la ciudad, la ciudad como la ciudad, ¿no? Las piedras, la conformación de la ciudad y todo eso. Pero sí, a veces le costaba mucho trabajo la convivencia en la ciudad, o sea, con el modo de ser de la ciudad. Tú has de recordar que él fue el que acuñó varios términos como guanajuatear, me guanajuateaste, y todos esos términos tenían que ver con actitudes ejercidas por la gente de la ciudad de Guanajuato, que ya estaban muy acendradas, ¿no? No nomás se las infringían a la persona de Juan y a eso, sino que así ocurrían. Y también llegó a percibir cosas que, por ejemplo, yo no había percibido en la ciudad de Guanajuato, a pesar de que yo siempre he vivido aquí. Una vez me dijo, ¿qué no te has dado cuenta que la ciudad está llena de locos? ¿No? Entonces yo le dije que no, porque para mí los locos eran normales, o sea, era como el paisaje, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Aún así, Juan seguía pugnando porque la ciudad tuviera cada vez algunos privilegios, que remontara el estado de postración en el que se encontraba en diversos aspectos. Y él luchó por eso, ¿no? Organizó, como tú has de recordar, también como ya lo han venido haciendo por años atrás, grupos de aficionados con los cuales montó teatro, se involucró en el quehacer que ya tenía los tiempos pasados,
opinaba en los periódicos con una ironía y una ironía bastante fuerte, digamos, con un sarcasmo que llegaba a herir algunas susceptibilidades de la política, pero siempre era certero lo que decía Juan. O sea, jamás había, a pesar de eso, a pesar de que era un sarcasmo bastante acre, todo lo que Juan decía eran verdades a puños, ¿no? En síntesis, Juan fue un sujeto que nos reveló una ciudad que nosotros habitábamos hace mucho, pero no la habíamos percibido con la agudeza que Juan la vio, y a partir de esa revelación es que, por lo menos para mí, yo quise más esta ciudad en el sentido de tratar de trabajar más para ella, de esmerarnos en tratar de hacer productos mejores y productos inéditos, productos imaginativos, a los cuales, por cierto, también Juan siempre estuvo abierto a apoyarnos. Te puedo mencionar el caso de lo que se dio a llamar el ciclo de música contemporánea dentro del Festival Cervantino, que fue una iniciativa que tuvo mi amigo Ramón Montes de Oca junto con un servidor, y que fue secundada por Juan Ibáñez y por Mercedes Iturbe, que era la directora del Cervantino en ese tiempo. De no ser por ellos dos, tal vez yo creo que no hubiéramos podido lograr eso. El ciclo de música contemporánea, que duró muchos años, tuvo unos momentos de auge, luego fue abandonada la idea por algunos directores del Festival Cervantino, otra vez recuperada, otra vez abandonada, en fin, ha corrido su suerte, pero tuvo momentos gloriosos donde se encargó obra, se escuchó lo mejor de la música contemporánea del país y del mundo, pero fueron iniciativas que Juan apoyó. Bueno, sí, Juan siempre buscó una asociación con gente de Guanajuato que tuviera, por supuesto, sensibilidad, talento y algo que decir. Sí, o sea, no entraba fácilmente en confianza con... Le generaba desconfianza la gente que no tenía fantasía, porque él decía que la fantasía era superior a la imaginación, ¿no? La gente que no tuviera fantasía para Juan no era una gente de confiar, no se asociaba con ellos para nada, o sea, buscaba complicidades más bien en la gente que él pensaba que tenían estas condiciones, ¿no? Para poder realizar proyectos conjuntos o para impulsar los proyectos que tenían cada persona y que Juan podría colaborar de alguna manera con ellos. Y después la presentó esa obra ya en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón con un espectáculo que llamó Siempre Soy, donde yo participé componiendo algunas 2 o 3 piezas originales para la obra y tocando varios instrumentos con un elenco que armó pues bastante heterodoxo, pues, porque era como una revista. Había jazz, había música antigua, había danza, estaba Silvestre Méndez y sus Lázaros, por ejemplo, haciendo música frantillana, luego los mezclaba, yo tocaba ahí cosas de Villalobos, con Janet Macari, en fin, era una revista al estilo de las que hacía Juan, ¿no? Una revisión, esa fue una. Luego fui su asistente en la dirección, en la parte musical, no en la dirección de escena, de una obra que se llamó, que fue un montaje que hizo para el Cervantino, que era Catull y Carmina y Dido y Eneas, que puso las dos en un mismo montaje, ¿no? En la historia del soldado de Stravinsky, también ahí fui su asistente musical del director de escena, que se entienda bien, ¿no? Esa la hicimos con José Luis Castillo, también se presentó en un festival cervantino. Y yo disfruté muchísimo tiempo a Juan en relación directa como persona, como amigos. Creo que de todo el tiempo que vivió Juan en Guanajuato hasta su muerte, fui uno de los sujetos que estuvo más cerca de él en cuanto a una relación amistosa, intensa, cotidiana. Quiero decir, casi diario nos veíamos, si no es que diario, ¿no? Y entonces diario para mí siempre eran experiencias nuevas, por lo que se le podía aprender a Juan
en todos los sentidos, ¿no? En aspectos de la vida, porque también tengo que decirlo, pero Juan fue muy importante para mi formación como persona, de muchas maneras, aunque todavía estoy en deuda porque no le he cumplido muchas de las cosas que me sugería, como por ejemplo que dejara de una vez por todas mi pendejofilia, ¿sí? que es lo que Juan llamaba mi afición a los pendejos. Me decía Juan que tenía yo que tenía que cuidar ese aspecto porque ese me iba a impedir hacer muchas cosas, ¿no? Que me hacen recordarlo como un sujeto que transformó mi vida, mi existencia para bien en términos generales. Me he quedado con muchas premisas acerca de la vida y del arte que se desprendieron de mi relación con el maestro Ibáñez. Pero si estar con Juan era estar de nervios siempre, y por eso, por la intensidad que tenía Juan, ¿no? La intensidad para abordar todos los temas, para todo lo que decía, cómo lo decía, ¿sí? Cómo explotaba, de repente era muy explosivo. Podríamos estar tranquilamente en un bar, él y yo, y de repente podría llegar un tercer sujeto, no requerido, no solicitado, y era suficiente para que Juan, si no montaba en cólera, sí hacía una escena bastante drástica, y entonces siempre estaba como a punto de explotar, ¿no? Y en otras ocasiones era demasiado muy gentil con toda la gente y todo eso. Él tenía una serie de condiciones, pues, de premisas, que el que no las cumpliese no podía pertenecer, digamos, entre comillas, al cenáculo del maestro Ibáñez, ¿no? O sea, no podías, ni siquiera para echarte una copa, ¿no? Para nada, mucho menos para platicar cosas de arte, de eso, ¿no? Fue un momento importante aquí en Guanajuato porque también estaba, fíjate, acaba de morir el maestro Héctor Quintanar, pero también fue, junto con Héctor y con el maestro Guillermo Pinto Reyes, ambos compositores que ya también fallecieron, llegó a haber un momento muy importante en mi formación, en mi vida en Guanajuato, que estaba propiciado por estas tres presencias, ¿no? Y cada uno, pues, muy disímbolo entre sí, pero ellos sí se llevaban, para que veas, ellos sí tenían una relación. Y entonces se armaban unas tertulias, pues, muy armónicas, ¿no? Muy como si estuvieras ahí con tres grandes sabios. A mí me hizo componer, bueno, hasta para un concurso de una canción ranchera, creo, que había convocado Televisa, que por cierto, al parecer nos cometieron un fraudecillo por ahí. Nos dijo Juan, órale, pónganse a componer, nos dijo Armando y a mí. Entonces yo le solicité un texto a Benjamín Valdivia, hice la música, la pieza quedó bien. Es decir, estaba siempre incitándonos a que hiciéramos cosas, o sea, todo menos la pasividad, ¿no? Siempre pugnando porque reflexionáramos, porque nos formáramos, porque leyéramos, porque tuviéramos una actitud crítica. Sobre todo eso, siempre trataba de demostrarnos que sí se puede alzar la voz, que sí se pueden hacer las cosas, y lo predicaba con el ejemplo. Hubo ejemplos muy drásticos, ¿no? Puedo recordar algunos donde Juan ejercía con mucha drasticidad su fuerza, ¿no? Su autoridad, pero siempre para bien. O sea, él las cosas que hacía no las hacía deliberadamente con un plan de molestar a nadie, ¿no? Eran productos de su temperamento y de la reacción ante las cosas que le incomodaban. Algo, no sé si haya sido siempre su mismo método de trabajar y de abordar el trabajo, pero recuerdo una ocasión, creo que fue en la de Catul y Carmina, donde mi trabajo consistía, entre otras cosas, en que yo tenía el libreto y aquí tenía una partitura con la música de la pieza,
Entonces Juan ya tenía un pequeño teatrino ahí que habían organizado con todo él y Violeta para lo que sería el montaje, pues. Entonces yo tenía lápices de colores para ir trabajando las indicaciones de Juan simultáneamente en el libreto y en la partitura. Entonces fueron jornadas como muy largas durante varios días y me acuerdo que tuve que tener otro libreto, otra partitura, como otros 2 libretos más y otra partitura porque ya no cabían. Ya estaba lleno de rayas aquello y de colores. Entonces me decía, por ejemplo, Juan, aquí ciclorama rojo o rayos o una cosa así, ¿no? Y luego yo en la partitura tratando de asociarlo, entonces yo ya también estaba un poco enredado. Y me di cuenta de que después de muchísimas veces de escuchar con el disco, con la partitura, con esto, porque Juan no leía música, entonces teníamos que apoyarnos con la audición del disco, ¿no? Y yo con la partitura. Juan volvió a la misma idea original, a la primera idea que había bosquejado Juan, después de haber girado por días en infinidad de versiones, regresó Juan a la versión original. Entonces, yo estuve a punto de decirle, Juan, pero si es lo que me dijiste al principio, pero por allá, por atrás, alcancé a advertir una señal de Violeta que me decía, no le digas nada, ¿no? Es decir, al parecer es un método que Juan aplicaba, el de experimentar las miles de posibilidades que puede tener un montaje, aunque ya haya tenido él preconcebido el montaje, aunque ya lo haya visualizado, ¿no? Eso refleja muy claramente el tipo de disciplina a la que el propio Juan sometía sus trabajos, ¿no? El tipo de rigor con el cual iba Juan haciendo sus montajes. Y su gran sinceridad también un día cuando me confesó que ya estaba muy enfermo, ¿no? Es decir, era muy considerado con sus amigos para expresar sus sentimientos, ¿no? O sea, nunca escatimó. Nunca escatimó ni el cariño, ni la sabiduría, ni nada, ni los bienes materiales. Todo lo que tenía Juan a su alcance lo prodigaba aquí. Fue un hombre bastante generoso. Creo que una vez que yo dirigí a la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad en un curso que habían dado, creo que una cosa de Edvard Grieg, estaba yo aterrado de miedo para salir a escena y estaba Juan, como Juan no podía estar generalmente de público, siempre tenía que estar adentro, del teatro de donde fuese. Me acuerdo que me tocaba a mí salir y Juan sin ningún aviso me avienta al escenario y salgo ahí como si yo fuera como Cantinflas o como Méndez. Y así era Juan. Me dijo, pues de eso se trata, de tener miedo, de enfrentarle, de entrarle al toro, ¿no? Bueno, pues, una cosa que me acuerdo ahí. En la tertulia te la cuento más sabroso.